Hola y bienvenidos a Leading Sales, el único podcast de entrevistas donde hablamos sobre los desafíos y experiencias de dos de las disciplinas más críticas en los negocios de hoy, el liderazgo y las ventas. Nuestro podcast reúne a expertos de la industria, líderes de opinión y autores, quienes comparten ideas, estrategias e historias reales para inspirar y educar a nuestra audiencia en el arte, la ciencia y la dinámica entre el liderazgo y las ventas. Y ahora, con ustedes, su anfitrión, George Galás Sr. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Leading Sales, el podcast donde exploramos el arte y la ciencia del liderazgo y de las ventas, y la mentalidad detrás del éxito significativo. Mi intuición me dice que hoy vamos a tener un episodio muy interesante porque nuestro invitado especial de hoy aporta una perspectiva completamente diferente al liderazgo de ventas y a la toma de decisiones. Sunil Gudsi es un experto en intuición, emprendedor y autor de varios libros, incluyendo su más reciente trabajo, Build Trust, Become the Brand. A lo largo de su carrera, Sunil ha creado múltiples empresas, generando más de $20 millones en ingresos, y ha colaborado con importantes organizaciones como Citibank, SAP y Western Digital. Desde entonces, ha aprovechado esa experiencia para desarrollar el Intuitive Branding Process, un marco de 5 pasos que ha ayudado a más de 200 emprendedores a liberar más de $500 millones en crecimiento, enseñándoles a confiar en las señales que ya estaban recibiendo. Sunil propone que las mayores oportunidades perdidas y los errores más costosos en los negocios no provienen de la falta de datos, provienen de ignorar las señales intuitivas que estuvieron presentes todo el tiempo, incluso antes de que los datos las confirmaran. Bueno, Sunil, estoy seguro de que nuestra audiencia está ansiosa por aprender cómo se manifiesta la intuición en las conversaciones de ventas, cómo distinguir una señal genuina del miedo o del simple ruido, ¿verdad? Y cómo los líderes en general pueden tomar decisiones más rápidas y mejores en entornos de alto riesgo. Bienvenido al programa, Sunil. Gracias, George. Estoy muy entusiasmado de estar aquí y feliz de poder hablar sobre la intuición y sobre cómo se cruza con las ventas. Suena perfecto. Sí, este podcast trata justamente sobre ventas. Trata sobre liderazgo y en particular sobre liderazgo aplicado a las ventas. Así es que el tema es perfecto. Y como dije al comienzo, mi intuición me dice que esta va a ser una conversación muy interesante y entretenida. Sunil, ¿por qué no comenzamos desde el comienzo? Cuéntanos un poco sobre ti. Sí, voy a comenzar contándote cómo fue mi transición hacia este mundo de la intuición. Para quienes no conocen mi historia, soy de origen indio, y cuando uno crece en una familia india, te ofrecen el mundo entero en términos de carrera profesional, siempre y cuando elijas ser médico, abogado o ingeniero. Esos son básicamente los 3 caminos disponibles. Yo elegí la puerta número 3, ingeniería. Así que me convertí en ingeniero, pero muy poco después, realmente muy poco después, supe con absoluta claridad que había algo dentro de mí diciéndome, esto no es para ti. Aún así, seguí por ese camino, simplemente por las reglas sociales y las expectativas familiares. 3 años después decidí renunciar. Después de eso, mi padre no me habló durante unos 12 años. Pero lo primero que apareció después fue algo de lo que hablábamos antes, esa especie de gen emprendedor. Yo sabía que quería ser emprendedor. Mi primera oportunidad fue llevar a Canadá una cadena mexicana de restaurantes llamada Señor Frogs. Fuimos los primeros en traerla, y de pronto me asignaron algo llamado branding. Yo había puesto todos mis ahorros, había entrado a este gran restaurante, y entonces me dijeron, Sunil, tú te encargas del branding. En ese momento no tenía la menor idea de qué era realmente el branding, pero tuve la suerte de contar con un mentor muy influyente. Él me tomó bajo su ala y me preguntó, ¿qué es el branding? Yo le devolví la pregunta y le dije, ¿qué es el branding? Y él me respondió, mira, el branding es muy simple. Cuando cuidas a tus clientes y cuidas a tus empleados, ellos van a acercarse a tu marca. Y así es como los negocios tienden a crecer. Entonces, todo lo que hice en esa primera startup tuvo que ver con cuidar a los empleados y a los clientes. Y gracias a esa parte específica de branding, logré sumar unos $400,000 sobre una base de aproximadamente $2,5 millones.
Al año siguiente llegamos a $4 millones. Después comencé a hacer consultoría, porque muchas más personas empezaron a enterarse de lo que estaba haciendo. Más tarde hice un MBA y justo después volví directamente al emprendimiento. El sistema que uso hoy, basado en la intuición, es una parte enorme del branding, porque una marca es la forma en que aparece psicológica o subconscientemente en la mente de tus empleados y de tus clientes, y ahí es precisamente donde vive la intuición. Cuando combino intuición con branding y uso la intuición para tomar decisiones, ocurre algo muy potente. Tus empleados quieren quedarse, tus clientes quieren seguir comprándote, porque confían en tu marca, y la intuición tiene una influencia enorme en el desarrollo de esa confianza. Así que terminé desarrollando un modelo después de estudiar la ciencia detrás de todo esto, porque al final sigo siendo ingeniero. Cuando me sumergí en la investigación, quedó muy claro que la intuición es de naturaleza subconsciente. Actúa en 33 milisegundos, así de rápido funciona. Entonces, si lo llevas a una perspectiva de marca o a lo que conversábamos antes sobre liderazgo y ventas, lograr esa aceptación, ese buy-in, ocurre realmente en 33 milisegundos. Ahí es cuando alguien decide si confía en ti o no. Por eso desarrollé un sistema de branding intuitivo, donde observas cómo tu intuición interviene cuando tomas decisiones, porque esas decisiones afectan directamente tu marca. En 2004, justo después de mi MBA, utilicé ese enfoque en una empresa de salud. Llevamos esa compañía de $1,5 millones a 6 millones el primer año, y luego a 20 millones el segundo año. Terminó siendo la sexta empresa de mayor crecimiento en Canadá. Así que ahí tenía esta cosa llamada intuición, impulsando realmente el negocio. Y como todo emprendedor quiere saber, ¿dónde están los números? ¿Cómo se traduce esto en métricas? Bueno, esa fue la prueba. La intuición sí genera resultados y puede llevar los negocios al siguiente nivel. Desde entonces he trabajado en branding intuitivo durante más de 22 años. Sin duda has tenido una carrera bastante ecléctica. Pasaste por el mundo corporativo, antes de eso fuiste emprendedor y después simplemente no pudiste evitarlo, tuviste que volver a la vida emprendedora. Y además estudiaste este concepto de la intuición, ¿verdad? Muchas personas, incluyéndome a mí, creemos que nacemos con intuición, pero no siempre la reconocemos o no sabemos usarla bien. Entonces, ¿puedes compartir con nosotros cómo podemos reconocer la intuición? Porque cuando somos niños, la usamos todo el tiempo, ¿verdad? Sin darnos cuenta siquiera. Saltamos de un lado a otro porque sentimos que está bien y es seguro. Tomamos grandes riesgos cuando andamos en bicicleta, cuando saltamos desde un muro o cuando hacemos cualquier tontería de niños, ¿verdad? Pero algo en nuestra intuición nos dice que estamos seguros. Sin embargo, a medida que crecemos, nos invade el ruido, empezamos a tener miedo de actuar, de avanzar, de dar pasos. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? ¿Nacemos con intuición o la desarrollamos? Sí, absolutamente. Nacemos con intuición. Cuando investigué el tema, encontré estudios que mostraban que incluso bebés de apenas 2 meses ya manifestaban tendencias intuitivas a través de ciertos ejercicios. Pero en el fondo, la intuición se reduce a reconocimiento de patrones. Cuando miras las decisiones que tomas día a día, tu intuición te envía señales. Normalmente, esas señales están relacionadas con lo que llamamos el sistema reticular activador en el cerebro. Son señales que te dicen, este es el camino correcto, o esta es la decisión correcta, o también, este no es el camino, esta no es la decisión adecuada. Y todo eso se basa en patrones. Cuando eres muy pequeño, por supuesto, no tienes demasiada experiencia, pero cada vez que haces algo, recibes retroalimentación. Y esa retroalimentación se almacena en la parte subconsciente de tu cerebro, que funciona como una biblioteca de puntos de datos de la cual tu intuición se alimenta. A medida que avanzas por la vida, tu intuición sigue enviándote señales. Y aquí es donde el fracaso se vuelve muy importante. Porque cuando fracasas, ahí suelen estar las lecciones más grandes. Cada fracaso, en cualquier área de tu vida, también se guarda en esa biblioteca de la que tu intuición extrae información. Entonces, tu intuición va a intentar asegurarse de que no repitas ese mismo error. Cuando enfrentas una decisión, tu intuición puede enviarte 2 tipos de señales basadas en tus patrones pasados. Puede enviarte una señal positiva que te dice, este es el camino correcto. O puede enviarte una señal negativa, más incómoda, que te dice, este no parece ser el camino. Tal vez necesitas detenerte y pensarlo mejor. Eso no significa que no puedas avanzar por ese camino. Significa que necesitas pausar y resolver aquello que tu intuición está detectando como problema.
Y el problema es el mismo que yo enfrenté cuando entré a ingeniería. Dejamos que entren las opiniones de otras personas, las reglas sociales, nuestros propios miedos y a veces el ego. Y todo eso empieza a afectar nuestras decisiones. Es como si estuviéramos buscando excusas para no seguir nuestra intuición, ¿verdad? Our intuition, right? Cuando yo estaba en la secundaria y pensaba en mi carrera, le decía a mi padre, quiero ir hacia los negocios o hacia la computación. Me encantan esas dos áreas. Pero por la presión de mi padre, que me decía, métete a medicina o a ingeniería, y como él mismo era ingeniero, terminé cayendo en eso. Fue una decisión muy emocional por mi vínculo con él. Pero yo sabía con absoluta claridad que esa no era la decisión que necesitaba tomar para mi carrera. Esa fue una señal muy fuerte. También he entrevistado a un monje que cree que la reencarnación puede trasladar la intuición a la siguiente vida. Y existe un estudio con ratones. A esos ratones se les aplicaba una descarga cuando olían una flor en particular. Luego, esos ratones tuvieron crías. Y aunque las crías nunca habían recibido esa descarga, cuando se acercaban a esa misma flor, reaccionaban como si sintieran un sobresalto. Eso puede verse como una analogía de cómo los genes pueden llevar ciertos patrones intuitivos a la siguiente generación. Por supuesto, todo depende de lo que cada persona crea. Pero mi creencia es que sí, la intuición puede trasladarse hacia la siguiente vida. Qué interesante eso de que la intuición pueda transmitirse de generación en generación. Ahora, hablemos con las personas de ventas que nos están escuchando. En ventas, y tú sabes que he trabajado muchos años en esta área, liderando equipos comerciales y también en liderazgo corporativo, ¿verdad? Recuerdo muchas situaciones en las que enfrenté dilemas. Podía estar en la etapa de descubrimiento, en una negociación, o podía estar cerrando un negocio. Y mi intuición me decía que siguiera un camino. Pero ya sabes cómo son las empresas, ¿no? Las empresas siempre quieren estar guiadas por datos. A veces acumulan tantos datos que terminan saturadas. Y cuando los datos apuntan en una dirección, pero mi instinto me dice que vaya en otra dirección, casi siempre terminamos siguiendo los datos y después fallamos. Entonces, ¿puedes contarnos un poco más sobre esto? ¿Cómo pueden las personas de ventas y los líderes comerciales que nos escuchan seguir su intuición para mejorar sus resultados en negocios? Claro. Cuando hablamos de ventas, lo primero que necesitas entender es cómo toma realmente una decisión de compra un cliente. Puedes tener todos los datos del mundo, pero todos tenemos intuición, y tus clientes también. Entonces, como vendedor, lo que realmente necesitas hacer es hablarle a la intuición de tus clientes. Como te decía antes, la investigación muestra que en 33 milisegundos ya estamos evaluando. Y entre 100 y 150 milisegundos, normalmente ya sabemos qué decisión queremos tomar. Cuando observas cómo funcionan las neuronas y las sustancias químicas en nuestro cerebro, eso se traduce en un mínimo de unos 6 segundos para tomar una decisión. Así de rápido ocurre. De ahí viene ese dicho, solo tienes una oportunidad para causar una muy buena primera impresión. Es fascinante y me gusta mucho el paralelo que haces entre intuición, construcción de confianza y las ventas. Siempre uso este ejemplo. Necesitamos, por ejemplo, renovar la cocina de la casa y no conocemos a nadie. Entonces, investigamos e invitamos a 3 proveedores distintos para que evalúen el trabajo y nos entreguen una cotización, ¿verdad? Ellos recorren la cocina, toman notas, hacen dibujos y presentan sus propuestas. Pero entonces, ¿a quién elegimos? ¿Al más barato? ¿O al más caro? ¿O a la persona en la que confiamos porque sentimos que no va a dejar un desastre en la cocina? 9 de cada 10 veces la mayoría de las personas van a elegir a quien le genera confianza. Y esa confianza nace de esos milisegundos a los que te referías. En esos pocos segundos en que nuestro instinto nos dice, no sé exactamente qué es, pero confío más en estas personas. Lo que estás describiendo es básicamente que nuestro cerebro más primitivo toma esas decisiones rápidas y son decisiones emocionales. Al final del día, el proceso de compra es una decisión emocional. Tú y yo somos ingenieros y sabemos que no podemos resistirnos a eso. Podemos intentar justificarlo, pero aún así necesitamos encontrar una explicación racional para nuestras decisiones de compra. Puedes ir a una tienda de electrónica, por ejemplo. No recuerdo cómo se llama en Canadá.
aquí en Estados Unidos se llama Best Buy. Best Buy en Canadá también. Okay. A comprar ese aparato electrónico o juguete electrónico que querías comprar, ¿verdad? Y sabes que al llegar a casa necesitas una justificación. Entonces empiezas a pensar, bien, lo voy a justificar de esta manera o de esta forma y de esta otra. Y seamos sinceros, no recuerdo si estás casado o no, pero mi esposa era famosa por hacer compras impulsivas y emocionales en el centro comercial y luego llegaba a casa con razones prefabricadas para explicar por qué había hecho esa compra y por qué había sido la mejor decisión de su vida. Y esto es una prueba concreta de que lo que estamos hablando aquí es 100% real. Ahora, llevémoslo al mundo de los negocios y a los vendedores que nos escuchan. Muchos trabajan en entornos de venta rápida, como la venta de autos o la venta en tiendas, tal como tú lo mencionaste, pero vayamos al mundo de la ingeniería, donde existen ciclos de venta de varios meses e incluso años, ¿no? Procesos de selección, licitaciones públicas, sistemas de puntaje, donde siempre o debiera ganar el mejor evaluado y el precio no necesariamente manda, ¿verdad? Es un mundo muy complejo. Sin embargo, he llegado a darme cuenta de que incluso en esos entornos difíciles, las decisiones siguen siendo emocionales. El equipo comprador toma una decisión emocional y luego encuentra la forma de justificarla con datos. Es increíble. Estaba leyendo uno de tus libros anteriores, Anil. ¿Cuántos libros has publicado hasta el momento? ¿3? Ahora voy por mi tercer libro. Entonces, ¿podrías contarnos los títulos de cada uno? El primero se llamó Fail Fast, Succeed Faster. Trata sobre aprender del fracaso. Si aprendes de tus experiencias de fracaso y no las repites, puedes alcanzar el éxito más rápido. Eso llevó a mi segundo libro, llamado Gut, porque muchas de las personas que lograron triunfar más rápido terminaron confiando en su intuición para poder escalar. Ahí fue cuando me sumergí en la ciencia de lo que realmente es la intuición, porque necesitaba entender de verdad qué era eso que llamamos intuición. Y luego está el libro sobre branding intuitivo, que se lanzó hace un par de meses. Ese es mi tercer libro. Habla del proceso y de cómo puedes usar la intuición en áreas como liderazgo, contratación, operaciones, marketing y ventas. Así es como realmente puedes escalar. Pero para eso, primero necesitas entender cómo funciona tu intuición, porque existen 4 tipos de intuición. Exacto. Estaba leyendo tu primer libro y me encontré con los 4 tipos de intuición. Hasta ese momento yo no sabía que existían. ¿Puedes hablarnos de esos 4 tipos de intuición? El primero se llama intuición experiencial. Se basa en tu experiencia pasada. Como decía antes, es reconocimiento de patrones. El segundo se llama intuición relacional. Tiene que ver con las personas que ves en una sala. ¿Confías en ellas? ¿Cómo es su lenguaje corporal? ¿Cómo es su tono de voz? El tercero se llama intuición situacional. Tiene que ver con la situación en la que estás entrando. ¿El mercado es el correcto? ¿Tenemos los sistemas necesarios para entrar en esa oportunidad de negocio? Y el último es la intuición creativa. Esta observa los riesgos a los que te enfrentas y evalúa si ese riesgo es adecuado para ti. Voy a resumirlo todo con un caso muy simple. Un amigo mío, John Rothschild, era banquero de inversión y quería dejar ese mundo para iniciar su propio negocio. Este hombre ganaba entre 3 y 4 millones de dólares en Toronto como banquero de inversión y quería empezar desde cero. Todo el mundo pensaba, este tipo está loco, pero si miras los 4 tipos de intuición, tenía 25 años de experiencia como banquero de inversión, muchísima experiencia. Su intuición experiencial era muy fuerte. Conocía a muchas personas importantes en la industria. Su intuición relacional también era muy fuerte. Tenía excelentes miembros de equipo y había hecho mucho benchmarking con otros negocios. Su intuición situacional decía, sí, estás bien encaminado. Y su intuición creativa, la más riesgosa, lo llevó a entrar en un pequeño restaurante en quiebra. Incluso su esposa le preguntó, John, ¿por qué estás tomando esta decisión? Confío en ti, pero ¿por qué elegir este pequeño restaurante quebrado? Hay muchos otros negocios que podrías escoger. Y John simplemente respondió, se siente correcto. Él decía, puedes tener todos los datos del mundo, pero esto se siente correcto. Cuando entró en ese pequeño restaurante en quiebra, era la primera ubicación de East Side Marriott, y lo hizo crecer hasta más de 1,000 locales y $2,000 millones en ingresos totales, bajo distintas marcas, antes de venderlo a Fairfax. Todo porque se sintió correcto. Así es como los 4 tipos de intuición trabajan juntos para ayudarte a tomar la decisión correcta, en el momento correcto, en la situación en la que te encuentres.
Fascinante. Estás hablando del factor humano y de su importancia, y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero también estás hablando de velocidad. Entonces, si entiendo bien, la intuición permite avanzar más rápido cuando la usamos correctamente, ¿verdad? Volviendo a esa idea de fracasa rápido, triunfa más rápido, como lo dice el título de uno de tus libros, no deberíamos ver esos pequeños fracasos como algo devastador. Deberíamos tomarlos como aprendizajes y como una oportunidad para avanzar más rápido hacia el siguiente paso, en lugar de morir en el análisis o quedar atrapados postergando decisiones. Como tú decías, mientras dudamos demasiado, los competidores nos superan, o la oportunidad de lanzar el próximo gran producto o la próxima innovación se nos escapa, y porque nos quedamos demasiado tiempo sentados debatiendo sobre el tema, ¿no? Entonces, lo que estás sugiriendo es usar la intuición para movernos más rápido y dar pasos pequeños. Lo que escucho es que es algo parecido al ensayo y al error. Probar una opción, si no funciona, avanzar a la siguiente, pero sin rendirse, porque la intuición puede guiarnos en la dirección correcta. Y luego usamos los datos para verificar nuestras decisiones. Sunil, ¿la intuición se puede enseñar o es simplemente algo natural? Y si se puede enseñar, y asumo que sí, porque esta es tu línea de trabajo, ¿no? Enseñar intuición, aplicar la intuición en el mundo corporativo y asesorar a tus clientes en este tema, ¿verdad? ¿Cómo se enseña la intuición? ¿Hay ciertos tipos de personas más abiertas a adoptar estas prácticas intuitivas que otras? Como mencioné antes, nacemos con intuición. Todos tenemos intuición, todos la hemos desarrollado y todos tenemos señales específicas, tanto positivas como negativas. Esas señales son profundamente únicas para cada persona. George, tú y yo podemos enfrentar exactamente la misma situación y observar exactamente la misma decisión. Pero si tu intuición te dice que sigas adelante, quizá para ti eso se sienta como si los puntos se conectaran. Para mí, esa misma señal positiva puede sentirse como una sensación de fluidez o como un impulso suave. Podemos estar en el mismo escenario, pero tus experiencias y mis experiencias son totalmente diferentes. Por eso, una de las primeras cosas que hago en el proceso de branding intuitivo, de hecho, el primer paso, es educar a la persona sobre qué es cada uno de los 4 tipos de intuición. Luego, cada tipo de intuición va a enviarte una señal específica. Y yo enseño a reconocer esas señales. Una vez que las identificas y las etiquetas en una serie de hojas de trabajo, ya sabes cuál es tu inventario personal de señales positivas y negativas. Entonces, cada vez que tomas una decisión, haces una pausa e intentas identificar qué señal te está diciendo algo sobre esa decisión. Si es una señal positiva, por ejemplo, para ti, si se siente como que los puntos se conectan, entonces, George, probablemente seguirás adelante con esa decisión. Pero para mí, si pierdo la visión periférica y se me frunce el ceño, esa es una de mis señales negativas. En esa misma situación, esa decisión no sería buena para mí. Por eso se trata de reconocer cuáles son tus señales. Eso es lo que enseño. Después, una de las primeras cosas que hacemos es mirar dentro del negocio y preguntarnos, ¿dónde tomaste decisiones emocionales ignorando tu intuición? Y cada vez que hacemos ese análisis, las personas logran encontrar un retorno sobre la inversión en el proceso de branding intuitivo, porque los números cuentan la historia. Algunos de los grandes casos van desde 100,000, 200,000, hasta $1,200,000, o 2,100,000, perdón, en malas decisiones emocionales tomadas por ignorar señales intuitivas. Y cuando las personas vuelven atrás, recuerdan, sí, recuerdo que no quería tomar esa decisión, pero la tomaron porque amigos, familiares o alguien más las convenció, y luego recibieron el golpe financiero. Eso es lo que revertimos. Una vez que entienden su intuición, revierten sus errores, recuperan dinero y después observan sus habilidades de liderazgo, sus procesos de contratación, su marketing, sus ventas y cómo usar la intuición en todas esas áreas. Ahí es cuando el negocio empieza realmente a despegar. Entonces, en esencia, tú nos enseñas a reconocer la intuición y a usarla de la manera más positiva posible. Hablemos, por ejemplo, de un ejecutivo en una sala de directorio. Ese ejecutivo intenta promover la intuición en la empresa, pero se encuentra con oposición o rechazo. ¿Qué herramientas puede usar para convencer a los miembros del directorio o a quien quiera que sea la audiencia en esta reunión de que esta es una buena idea? ¿Cómo puede plantear que deberíamos escuchar a la intuición? Quizás no más que a los datos, pero al menos tanto como a los datos, o al menos encontrar una forma de combinar ambos. Cuando usas la intuición, no solo estás usando la parte intuitiva del cerebro,
También interviene la parte racional, porque necesitas justificar esa decisión. ¿Cómo te sientes respecto de los números, de los sistemas o de las personas en quienes confías? Ya existe una lógica interna en la que tu intuición se apoya para decir, esta es una buena decisión. Si tu intuición te dice que avances en cierta dirección, estás tomando esa decisión sobre la base de lo que ya conoces del negocio. Lo que debes hacer es sacar toda esa evidencia a la luz y pintar el cuadro completo. Porque si tu intuición ya pintó ese cuadro, el cuadro está ahí. Ahora necesitas pintarlo también para los otros ejecutivos, de manera que puedan entenderlo y validarlo. Porque no puedes llegar a un directorio y decir simplemente, mi instinto me dijo esto. Probablemente el directorio te despediría. Si tienes una sensación intuitiva sobre una oportunidad de negocio en la que quieres entrar, entonces justifícala. Es como el caso de aquel CEO que quería entrar en consultoría de seguridad. Mi instinto decía que no, porque él estaba tomando una decisión emocional. Pero yo no podía decir solamente, mi instinto dice que no. Tenía que mostrarles que su marketing no estaba a la altura. Tenía que mostrarles que necesitaba ventas basadas en relaciones. Tenía que mostrarles que tenía una tasa de renovación de apenas 0,4%. Esas eran las piezas de evidencia que podía presentar para demostrar que no era una buena decisión. Bien, entonces necesitamos aprender y entrenarnos para no rechazar la intuición, sino aceptarla, abrirle la puerta, escucharla y luego profundizar en esas señales intuitivas para reconocer cuáles son valiosas, abrazarlas y avanzar con ellas. Quienes me conocen bien y quienes siguen mi podcast saben que me interesa mucho el tema de la cultura, construir cultura y transformar cultura en las organizaciones. Entonces, si quiero crear un entorno más abierto a la intuición, un entorno que invite a la intuición, donde cada colaborador se sienta cómodo compartiendo sus ideas intuitivas, ¿cuál dirías tú que es la manera más correcta de hacerlo? Estoy seguro de que es un proceso, ¿no? Pero ¿cómo podemos construir poco a poco, paso a paso, un ambiente que realmente invite a la intuición? Lo primero es asegurarte de que ese ambiente realmente exista. Hay muchos ejecutivos que dicen, esta es una gran oportunidad, respetamos tu voz, siéntete libre de dar tu opinión. Pero cuando alguien lo hace, cuando un empleado realmente habla, lo critican o lo menosprecian. Entonces, lo que dices tiene que coincidir con lo que realmente ocurre. Una vez que creas un ambiente de apertura, es mucho más probable que un empleado se atreva a hablar y comparta una opinión realmente valiosa. Lo otro es asegurar cierta seguridad psicológica. También necesitas enseñarles que, si van a presentar una sugerencia, deben respaldarla. ¿Por qué? Porque habrá muchas decisiones emocionales del tipo, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello. Pero la pregunta es, ¿cómo lo respaldas? Cuando se trata de una decisión bien informada, estás usando tu intuición, estás pintando ese cuadro, y entonces aparecen mejores decisiones. Así es, en una versión muy resumida, cómo se empieza a crear una cultura más intuitiva. También debes asegurarte de tener valores claros, una misión y una visión a las que las personas puedan aferrarse. Si tienes una travesía que las personas aman, se van a comprometer con esa travesía y van a querer seguir apoyándote, ya sea como empleados o como clientes. Mira el caso de Apple. Steve Jobs dijo en una entrevista que las personas amaban trabajar en Apple por Apple, no simplemente porque les pagaran. Él era un líder duro, muy duro en su forma de dirigir, pero las personas se quedaban, daban lo mejor de sí mismas en Apple y amaban eso. Y los clientes también. Yo soy cliente de Apple, me encanta lo que hacen y no han logrado sacarme de ese ecosistema ni a mí ni a mi familia. Estos son ejemplos de lo que ocurre cuando realmente quieres que tus empleados sean felices en sus roles, que hablen, que sean escuchados y que los clientes tengan una experiencia increíble. Ahí es donde empieza a aparecer ese tipo de cultura. De nuevo, esta es una forma muy resumida de explicarlo. Cuando entramos al proceso de branding intuitivo, esto se desarrolla con mucha más profundidad. Pero tienes que practicar lo que predicas. Debes crear un ambiente psicológicamente seguro. Debes contratar a las personas correctas, alineadas con tu misión, tu visión y tus valores centrales. Y hay una receta muy buena. Cuando las personas ofrezcan decisiones intuitivas, recíbelas, siempre que estén bien pensadas y suficientemente investigadas.
Estoy pensando ahora en la contratación, especialmente para quienes lideran personas y nos están escuchando. Cuando entrevistamos candidatos, no importa cuántas páginas tenga su currículum, ni cuántos reconocimientos, títulos, certificaciones o años de experiencia pueda tener esa persona. Casi siempre tendemos a seguir nuestra intuición al tomar una decisión de contratación, ¿no? Y por eso creamos el concepto de la entrevista en panel. Hacemos que el candidato pase de una entrevista a otra y luego a otra y luego a otra para generar una especie de consenso. Esa es nuestra manera de validar nuestra propia intuición. Y si alguien vota por otro candidato, intentamos convencerlo, ¿verdad?, de que nuestro candidato es la mejor opción, porque queremos consenso. Y queremos consenso porque tenemos miedo de que se nos culpe si la decisión resulta equivocada. Pero al mismo tiempo, contratar a una persona es una cosa, y la intuición juega un papel importante en ese proceso. Sin embargo, también ocurre algo parecido al calificar oportunidades en las ventas. Los equipos comerciales trabajan con carpetas o portafolios de oportunidades y necesitan distinguir las buenas oportunidades de las que no lo son tanto. Muchas veces los datos no abundan, no siempre están disponibles para tomar una decisión completamente informada. Entonces, alguien puede plantear razones intuitivas para decir, creo que deberíamos perseguir esta oportunidad y no esta otra, porque no veo que tengamos posibilidades reales en aquella. Mejor enfoquémonos aquí. No podemos ganar todas las oportunidades, así es que conviene ser selectivos. Pero en esa reunión suele haber tensión. Algunas personas quieren evidencia dura y datos que demuestren por qué pensamos que vamos a ganar la opción A y por qué creemos que deberíamos abandonar la opción B. Entonces, la intuición también debe jugar un papel significativo en esa conversación, ¿cierto? A significant role in that room as well, right? Absolutamente. Cuando hablamos de líderes senior tomando decisiones, George, si tú estuvieras en esa posición y sintieras que no van a ganar cierto tipo de contrato, no olvides que tienes un par de décadas de experiencia acumulada. Has tenido contratos que ganaste y contratos que perdiste. Algunos los ganaste de manera sorpresiva y otros los perdiste de manera sorpresiva. Todo eso está almacenado en la parte posterior de tu cerebro, en el sistema límbico, como experiencia y como reconocimiento intuitivo de patrones. Entonces, cuando ves que vuelve a aparecer un patrón similar, puedes decir con confianza, realmente no creo que vayamos a ganar esto. En algunos casos, en ese momento quizá no puedas explicarlo, pero tu intuición ya vio ese patrón antes y te está informando que existe una mayor probabilidad de que eso no se gane, justamente por un patrón que ocurrió en el pasado. Ahí es donde debes confiar realmente en tu intuición, porque está usando datos. Está usando miles de millones de datos que has acumulado. Y cuando otras personas participan, ellas también traen sus propios datos. Entonces, los datos pueden aparecer casi como un consenso, como una especie de sociedad democrática en la que toda esa información está votando, sin caer necesariamente en una decisión emocional. En contratación ocurre algo parecido. A veces quieres contratar a alguien porque se parece a ti, porque se ríe de tus chistes, porque habla con mucha fluidez, o simplemente porque necesitas a alguien urgente. Entonces estás dispuesto a pasar por alto algunos detalles que realmente necesitas para el proyecto. Ahí es donde entran muchas decisiones emocionales en contratación, y por eso hay que tener mucho cuidado. Debes mirar la situación desde una perspectiva objetiva y preguntarte si esa persona es realmente adecuada para los resultados que se esperan de ese rol. Ahí entra la intuición. Si detecta un patrón que se desvía de lo que realmente necesitas, te va a advertir de inmediato. Depende de ti reconocer esa señal y decir, esta no es la persona correcta. Pero si piensas emocionalmente y dices, bueno, necesitamos a alguien para la próxima semana y esta persona está disponible, entonces estás apostando. Y en ese caso, bien podrías estar en Las Vegas tirando los dados. Exactamente, creo que tenía razón al principio cuando dije que mi intuición me decía que esta iba a ser una conversación muy interesante. Saniel, ahora demos a nuestra audiencia la oportunidad de que te conozcan un poco mejor a nivel personal. ¿Qué haces cuando no estás trabajando 60 horas a la semana? Tengo dos hijas. Una está en la universidad y la otra en la secundaria. La mayor está explorando ciencias de la salud y la menor está en esa etapa de descubrirse a sí misma, con sus amigos y todo eso. Son dos personalidades muy distintas. Siempre están esos elementos personales, juntarse con amigos, organizar tiempos, acompañarlas. Me encanta viajar, así que tratamos de ir de camping cada vez que podemos.
Pero también estamos en una etapa en que ellas ya no quieren ver tanto a papá o a mamá. Es como, déjennos una cuadra antes, o no lleguen hasta la puerta, esperen en el auto. Así que estoy viviendo ese proceso de administrar sus tiempos. Y como ahora son bastante independientes, también puedo dedicarme un poco más a mí mismo. Voy al gimnasio, y eso me ha permitido escribir mi tercer libro, atender a mis clientes y seguir trabajando en el proceso de branding intuitivo. Mi empresa está en etapa de expansión, así que también estamos contratando e incorporando algunos coaches de negocio. Estoy haciendo entrevistas y armando ese equipo. Y en algún momento, espero poder retomar algo que me apasionaba mucho cuando era joven, volar. Tal vez más adelante saque mi licencia de piloto privado y vea hacia dónde me lleva eso. Ok, Sunil, volvamos por un momento al tema de las señales. Hablamos de ellas antes en la entrevista, pero ¿qué tan importantes son las señales y cómo deberíamos identificarlas y escucharlas? Como dije antes, todos tenemos señales y todos sabemos, de alguna forma, cuando nuestra intuición nos está empujando hacia algo o alejando de algo. Muchas veces, cuando las personas revisan su historia, dicen, yo sabía perfectamente que no debía tomar esa decisión. Hay un hombre llamado Bin Jiang, que hoy es un gran conferencista en comunicación. Antes era mago. En 2016 estaba en unos 80 escenarios alrededor del mundo, hablando ante 100,000 personas sobre comunicación. Profesionalmente estaba en la cima, pero decía que su intuición le estaba diciendo que algo estaba mal. Lo que pasaba era que su vida, en realidad, se estaba desmoronando. Entonces se fue a un lugar donde no había señal de celular. Y allí se dio cuenta de que estaba viviendo su vida para todos los demás. Nunca se había preguntado qué quería él realmente de la vida. Su intuición le repetía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Volvió sabiendo cuáles eran sus señales intuitivas, pero decidió ignorarlas y regresó a la misma vida de antes. Relaciones muy transaccionales, grandes marcas, manejar un Mercedes, vivir en el centro de Los Ángeles. Y sus señales intuitivas se hicieron cada vez más fuertes, hasta que su madre viajó desde Australia y le dijo, este no es mi hijo. Ella usó una expresión muy potente. Cuando estás cerca de calamares, terminas manchado de tinta. Y eso era exactamente lo que le estaba ocurriendo. Entonces decidió volver a Australia, dejar las grandes marcas, dejar esas relaciones pretenciosas, y su negocio terminó despegando. Cuando no escuchas las señales, te hundes más en malas situaciones, tanto personales como profesionales. Pero cuando las escuchas, aunque a veces sintamos miedo de avanzar en cierta dirección, podemos llegar mucho más lejos. Hay otro caso, el de David Dame. Él estaba en una playa en México y tiene parálisis cerebral. Ha estado en silla de ruedas toda su vida, pero una vez quiso entrar al mar. Su intuición le decía, entra al agua, entra al agua. Sin embargo, el miedo a ahogarse y a caer de cabeza al agua lo dominaba. Así que no lo hizo, hasta que un día sus señales intuitivas se hicieron tan fuertes que dijo, lo voy a hacer. Pidió que lo llevaran hasta la playa, justo hasta el borde del agua, y que lo pusieran de pie. Por primera vez en su vida sintió el agua del mar pasando entre sus dedos de los pies, y le encantó. Entonces su miedo se hizo realidad. Cayó de cabeza al agua. Pero al escuchar sus señales intuitivas, oyó algo dentro de sí que le decía, levántate, da otro paso hacia adelante. Solo da otro paso hacia adelante, y eso hizo. Siguió avanzando, un pie tras otro, escuchando esas señales. Cuando el agua le llegó hasta el cuello, se detuvo, miró hacia atrás y quedó impactado al ver lo lejos que había llegado. Cuando escuchas las señales que te da tu intuición, te puedes sorprender de lo lejos que puedes llevar tu negocio o tu vida. Solo tienes que confiar en esas señales, avanzar y dejar de mirar hacia atrás. Me parece una historia maravillosa. Y estaba reflexionando sobre tu primer ejemplo. Todos salimos de vacaciones y a medida que nos relajamos y nos desintoxicamos del trabajo, empezamos a soñar con posibilidades. ¿Qué tal si, y si hiciera esto, y si hiciera lo otro? Esa es nuestra propia intuición hablándonos, porque nos desconectamos. Nuestro celular puede que tenga señal, pero nosotros nos desconectamos de la vida diaria y empezamos a escuchar esas señales que siempre están ahí, pero que normalmente no tenemos tiempo de escuchar, ¿verdad? Porque estamos ocupados. En el silencio de esos momentos, lejos de la rutina, empezamos a escucharlas y entonces aparecen esos momentos eureka, esas grandes ideas.
el 99% de nosotros nunca las lleva adelante, ¿verdad? Creo que la invitación para nuestros oyentes es que accedan a tu material, que lean tus libros y que empiecen a aprender cómo escuchar su propia intuición, tanto en la vida personal como en los negocios. Y hablando de eso, Sanil, ¿quiénes son tus clientes? ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Qué les ofreces? ¿Con quién trabajas normalmente? Who do you normally work with? Normalmente trabajo con emprendedores cuyos negocios facturan alrededor de $1 millón o más. Por lo general ya tienen un equipo o están a punto de tenerlo. Y trabajo con industrias muy variadas: retail, distribución mayorista, techos, salud, ventas online, consultoría en seguridad, prácticamente de todo. Lo que hago es activar la intuición del emprendedor. Ellos la aplican en sus negocios y así logran escalar. Hay varias formas de empezar. Si eso es algo que alguien quiere hacer, siempre puede ponerse en contacto conmigo. También tengo un test o scorecard de intuición y George, te voy a enviar el enlace. Lo que hace esta herramienta es que en 60 segundos o menos te dice cuál de los 4 tipos de intuición es tu más fuerte. Pero más importante aún, te muestra cuál es el más débil. Porque el tipo de intuición más débil representa una señal que probablemente estás dejando pasar. Dentro de ese scorecard también entrego consejos para fortalecer ese tipo de intuición. Y luego existen oportunidades para trabajar juntos en eso, si la persona lo desea. Pero esa también debe ser una decisión intuitiva. Si tu intuición te dice que tiene sentido que yo ayude a tu empresa a avanzar, entonces puede ser una buena decisión. Si no, también hay mucho contenido que voy a estar publicando en YouTube y en mis redes sociales, todo relacionado con la intuición aplicada a contratación, toma de decisiones y crecimiento de negocio. Mientras consumas ese contenido, vas a aprender mucho sobre ti mismo y sobre la mejor manera de hacer crecer tu negocio y tu marca usando la intuición. Excelente. Voy a dejar un enlace a tu sitio web cuando publiquemos esta entrevista. Y Sanil, yo tenía razón, ¿verdad? Mi instinto me dijo que este iba a ser un momento muy entretenido, que sería una gran conversación, una gran entrevista muy interesante y enriquecedora para todos. Yo la disfruté muchísimo, espero que tú también. ¿Alguna última palabra para nuestra audiencia, Sanil? No, George, creo que lo resumiste muy bien hace un momento. Cuando das un paso atrás, te permites escuchar las señales que tu intuición te está enviando. Y aparecen esos pensamientos intuitivos, entonces llegan esos momentos eureka. Y ese es el momento de planificar. No dejes que el día a día se vuelva tan ocupado que esas señales se pierdan. Cuando tomas distancia, como tú decías, aparecen esos momentos eureka. Y eso es lo que tienes que planificar. Planificar esos momentos eureka. Usar los 4 tipos de intuición. Usar tus señales y trazar ese camino. Porque entonces puedes empezar a dar ese primer paso en el océano, luego otro y luego otro más. Y al usar tu intuición, te vas a sorprender de lo lejos que puedes llegar. Ese es mi único consejo. Confía en las señales que tu intuición te está dando. Perfecto. Muchísimas gracias. Una vez más, Sanil, fue un gusto tenerte en el programa. Y a nuestra audiencia los invito a seguir a Sanil. Voy a dejar el enlace al final de la página. George, disfruté mucho esta conversación. Me too. Yo también, cuídate. Y así llegamos al final. Esperamos que hayas disfrutado el episodio de hoy de Leading Sales. Asegúrate de suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma favorita y no olvides visitar nuestra página leadingsales-podcast.com para más recursos sobre el arte, la ciencia y la dinámica entre el liderazgo y las ventas. Hasta nuestro próximo episodio.